Amén. Vamos a leer una porción de las Escrituras. Les dije el domingo pasado si había alguna vez os habían preguntado por qué Jesús dijo es necesario que yo me vaya. Hemos hablado de que Dios decretó todo delante de la fundación del mundo, que ha dado una nueva capacidad a nuestra mente, justamente, valga la redundancia, por la nueva creación, de que el hombre espiritual es el que entiende las cosas de Dios, pero en esos hombres espirituales, cuando hablan en forma general, son todos los creyentes que tienen el Espíritu. Entonces vamos a hablar de algo muy importante. Es el punto principal para lo que resta después. Es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es el punto central en relación a lo que el Señor dijo en cuanto a sus promesas. ¿Sí? Sin la morada del Espíritu Santo lo demás no tendría sentido. ¿Sí? Porque si fuera una regeneración que Dios nos hace nacer de nuevo y después no hay más morada, no es permanente, no hay una relación continua con el Señor, entonces ¿para qué dijo es necesario que yo me vaya? Vamos a la última parte. Le dije que Juan 14 al 16 es el ministerio del Espíritu Santo hasta el capítulo 16. Al final, el versículo 33 dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo, el que más conocemos. Sin embargo, ante tanta tristeza y tanta soledad y tanto dolor, porque su maestro iba a ser como un pastor herido y las ovejas iban a ser dispersas, el Señor le dice no menos de 4 o 5 veces el gozo. El gozo me llenó realmente mi corazón de esperanza. Cuando David era perseguido por Saúl, aún en ese momento, justamente, era de dolor, no era por sustitución. El gozo no es por sustitución, es por transformación. Ahora le voy a explicar algo que es importante, porque nosotros en las circunstancias que pasamos, de dolor, de tristeza, entre nuestros ojos de tragedia, Dios puede tornar, como en Génesis 50 al 20 al 22, la maldición en bendición. Es solamente no por sustitución que Dios saca el dolor y pone el gozo. No es así. Es una transformación. Amén. Por eso le habla de la mujer. Cuando está con dolores de parto, esos minutos deben ser intensas horas. Vi estudios científicos de los dolores. Hay cosas que no se pueden explicar, los hombres no pueden entender. Muchas cosas no podemos entender, pero sobre todo cuando la mujer da dolor y dice: qué hermoso este dolor. Pueden ser horas intensas, pero después cuando nació el niño, no se acuerda más del dolor. No quitó el dolor, sino como algo nuevo. Al final del discurso, capítulo 16, dice Jesús: me veréis un poco, y un poco no me veréis, y después otra vez. Del 16 al 33 es la última parte del discurso del aposento alto, cuando Jesús está la noche anterior antes de ser entregado. Vamos al capítulo 16, vamos a recordar capítulo 14, versículo 17 y capítulo 16, versículo 7. Vamos a ir sumando, añadiendo a esto. El título que le puse, la morada del Espíritu, es el punto central de las promesas con relación al ministerio. ¿Sí? Porque el Señor dijo que estaba con ellos. ¿Sí? Jesús estaba físicamente con ellos, pero iba a estar en ellos. Y el tiempo es futuro. ¿Qué es esto cuando en aquel día, en ese día? ¿A qué está apuntando eso? Por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 16. ¿No? En ese día sabréis, ¿no? O en aquel día. Ahora lo vamos a citar el 18 al 20. Bien, capítulo 16, versículo 16 al 33, la última parte del discurso. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Pueden ser las apariciones, yo lo expliqué. Hoy no es el tema, sino que es el foco, es lo que el Señor Jesús va a decir dentro de ese último discurso. Quiero hacer hincapié a la morada porque es de vital importancia poder comprenderla y entenderla. Pasar por pasajes de Hechos, capítulo tal vez 5, capítulo 8 de los samaritanos, capítulo 10 de Cornelio, capítulo 11, versículo 17, y entender. Esto va a ser maravilloso. ¿Amén? Dice: entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Presten atención que ellos no entendían. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? ¿Acaso no es Juan el que está escribiendo el Evangelio? Bien, y Juan escribe en el año 90.
Estamos hablando 60 años después que Jesús murió y resucitó. No sabemos de qué habla. Nosotros veamos año 90 hacia adelante, antes del primer siglo. Adelante me refiero de la resurrección de Cristo. Pero en el momento que Juan estaba tampoco entendía. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo. Acuérdense que Jesús no se confiaba de los hombres. Él conocía lo que había dentro del interior del hombre. Y Él conoce lo que hay en nuestro interior. No puede ser burlado el Señor. No puede ser burlado el Señor. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. Presten atención al dolor, pero el mundo se alegrará. El mundo se alegrará. Cuando vos te va mal como hijo de Dios, el mundo se goza. Aunque vos no lo veas. Tienen que aprender eso, hermano, porque el mundo se gozaba cuando Jesús estaba en la cruz. Y si ustedes no entienden eso, no entienden por qué Jesús dijo, no améis al mundo. Yo sé que les toca fuerte la fibra íntima, pero yo tengo que creer lo que dicen las Escrituras. Las emociones un rato al lado y entender lo que espiritualmente nuestra lucha es nuestra contra carne y sangre. Pero la influencia demoníaca es tan fuerte que a veces los pensamientos de los hombres solamente tienden a ser la voluntad al cual bajo están. ¿No le dijo Jesús, vuestro padre es el diablo y los deseos de él queréis hacer? Tal vez todos no nos manifiestan y se están riendo cuando nos va mal. Pero olvídate que si sos un cristiano vas a ser perseguido. Pero vuestra tristeza se alejará de ustedes, será quitada y pondré gozo. No, la tristeza se convertirá en una transformación, en gozo, en alegría. Cuando la mujer está para dar, acá está la comparación, ¿sí? Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Jesús le había hablado que se iba a ir. La tristeza y el dolor que ellos iban a tener al momento de su partida. Pero la transformación que iba a llegar adentro de ellos iba a ser inigualable. Por eso era necesario que se vaya. Estamos yendo profundo para saber lo que Él quiere. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Escuchen, nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Jesús dice en Mateo 6, vuestro Padre que está en los cielos enseña a orar, nadie había pedido. Lucas 11:13 dice que nadie pidió nada. Por eso Jesús va a pedir al Padre y Él los mandará. Se olvidaron de todo lo que tenían que hacer. Había un joven lunático después de Mateo 17, al cual tenían que libertar en el poder del Espíritu de Jesús. Porque Jesús hacía prodigio y maravilla, en el nombre de Él tenían que expulsarlo. Solamente orando, no ayunando ni haciendo cuarentena. No hicieron uso de la provisión que Jesús les dijo. ¿Acaso Mateo 10 no envía? ¿Acaso Lucas no envía también a los 70 en su nombre? No lo habían pedido, porque estaban con Él. Porque físicamente Jesús era el Paracletos, el ayudador. Se levantaban con Jesús, desayunaban una malteada con café y té, amanecían con Jesús hablando. Está el lunático, vamos detrás de él, los hermanos y con María. Ustedes ven en Mateo 12, del 46 al 50, 4 versículos, contando 46, 5 versículos, donde dice, vamos a sacarlo. Marcos te dice, está un lunático Jesús, está hecho un lunático, hasta la madrugada atendía a las personas. La compasión del Señor Jesús se movía por las calles. Lo trataron como lunático, sus mismos familiares. Esos mismos fueron servidores de Él después. Y ahí estaba María, a la que hoy hacen sin pecado concebida.
María, hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Nuestro Señor y Salvador es el que manda sobre las circunstancias, el que tiene el control sobre todo. Un poco y me veréis, y otro poco y no me veréis más. En aquel día, versículo 23, yo dije el 18, el 23, en aquel día no me preguntaré nada, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, recibiréis para que vuestro gozo sea completo, hermanos. Versículo 25, estas cosas os he hablado en lenguaje figurado, lo que hablaba Jorge hoy, simbólico. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado. Cuando Jesús no quisieron escuchar, y en Mateo 10 ya es rechazado, Mateo 11, Mateo 12, Mateo 13, le empieza a hablar en parábolas, para que oyendo no oigan, ¿okay? Y su corazón se endurezca más. Sino que os hablaré del Padre claramente. ¿Cuándo iba a hablar claramente del Padre? En aquel día. Por eso el 14:26 dice, vendremos y haremos morada. Vamos al 14, versículo 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién es? El Espíritu de Dios moraba con ellos porque estaba sobre Jesús y Cristo mismo es Dios. Pero estaría en ellos. Residencia. Estar en ellos, permanencia, es morada. No os dejaré huérfano y todo lo que hemos tratado. Versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, porque no lo habían pedido, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho, todo lo que dije. Presten mucha atención, anoten por favor lo que voy a decir ahora a continuación. El versículo 26 tiene una vinculación impresionante con la enseñanza del Espíritu. Anótelo, pero voy a decir al final. ¿Sí? Anótelo, hágame caso, porque a veces pensamos que, bueno, no importan los pastores, no importan los teólogos, no importan los hermanos que enseñan. No, no, no. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y utiliza a las personas, los colaboradores, para que las personas que son labranza de Dios sean sobreedificadas en el fundamento que es Cristo. Pero el Espíritu Santo, el que escudriña lo profundo de Dios, es de vital importancia saber que tenemos morada, lo que es el sello y el ungimiento del Espíritu Santo que voy a explicar hoy. Mucha atención. La morada del Espíritu Santo está en el creyente al momento de creer, valga la redundancia, cuando alguien cree en Cristo. Pero voy a hablar de algunos versículos conflictivos que pareciera ser que la obediencia sería una condición para la residencia del Espíritu Santo. Y no es así. La única condición para salvación es creer. ¿En qué? En la obra de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de los de Efesios, Hechos 19. Hoy es el día. Vamos a hablar. Pero dice que vendremos y haremos morada. Versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. O sea que hay una morada universal del Padre, algo del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Creer o reventar. Hermano, nosotros somos morada de Dios. Cuando Corintios 3:16 te usa esa palabra de que somos templo de Dios, y 1 Corintios 6:19 que individualmente el creyente es templo del Espíritu Santo, es porque son morada. Versículo 27 del capítulo 16. Eso lo conecté con el 14. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. La condición para que las personas sean salvas tenían que aceptar que Jesús, ¿quién es? El enviado de Dios. ¿Me siguen, hermanos? ¿Cómo las personas podían aceptar en el sentido manifiesto de que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cómo las personas podían manifestar de que Jesús era el Hijo de Dios? Porque me dicen que muchos creyeron en Él, pero después se dieron vuelta. Se lo reveló carne y hueso. Sí, no, eso pero más adelante.
¿Quién era el que preparaba el camino del Señor Jesús? Bueno, no se olviden de eso. Es básico para nuestra fe. Preparaba el camino y se bautizaban en agua. ¿Para quién? Anticipando ¿qué? Al Mesías Rey. No se olviden de eso. No se olviden de eso. ¿Está bien? Porque es antes de Hechos 2. Pero vendría en ese día alguien que os enseñaría todas las cosas que Jesús dijo de él, 14 al 16, que no podían soportar. Todavía no, después sí. Y hoy los cristianos saben porque el Espíritu Santo nos enseña. Por ejemplo, que Dios se hizo carne, que Jesucristo es Dios. Lo aceptamos y lo creemos, aunque no le hemos visto. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que yo, y vos, si has creído, sos hijo de Dios. Es maravilloso este tema. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Vengo al mundo y salgo del mundo. Ahí está explicado lo anterior. Me veréis, ya no me veréis. Versículo 29. Sus discípulos le dijeron, es aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. O sea, quiere decir que no entendieron lo anterior. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Esta palabra nunca se predica, esta parte. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Si ustedes leen bien, hermano, dice que iba a venir sobre ellos porque habían creído en Él. Y ahora dice, recién ahora creéis. Ellos habían creído que había salido del Padre y que las cosas que hacía no podía hacer otro que no fuera Dios o que Dios no está con Él. Y dice Jesús, ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo con Juan y María. No, solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y vos y yo no estamos solos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, en el mundo tenéis tribulación o aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que era una tragedia, la cruz para el mundo, a los ojos, una vergüenza, es la gloria máxima de nuestro Dios. Vamos a mencionar 11 puntos. La morada del Espíritu Santo es el punto central de las promesas con relación a los ministerios que se iban a desarrollar después que el Espíritu Santo resida en el creyente. En Hechos 2 sobre todo. Sin esta acción de la morada del Espíritu Santo no ocurren los otros ministerios. Si no hay morada no ocurren los otros, es obvio. ¿Sí? Es de mucha importancia volver a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a este punto, que es necesario que yo me vaya. ¿Enviaré a quién? Al Consolador. Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 13, las 3 veces el don del Espíritu sobre las personas, en las personas. ¿Está bien? Juan 16, 7, os conviene que yo me vaya. Juan 14, 23, vendremos y haremos morada en Él. ¿En quién? Pero si Jesús estaba físicamente, el tiempo futuro, ¿cuándo iba a ser morada? Estaba hablando de lo que iba a acontecer. ¿Se acuerdan que dice de su interior correrán ríos de agua viva? Juan 7, y esto decía del Espíritu, los que habían de creer. Hay una escatología del Espíritu que tiene que ver al final también. Vamos a hablar quién es el Espíritu Santo, ya que estamos los miércoles. 3 cosas importantes y rápidas. El Espíritu Santo tiene deidad. ¿Está bien? Bien, perfecto. Tiene personalidad, porque es personalidad de la Trinidad que estamos viendo, es muy profundo. Y otra cosa más, los ministerios del Espíritu Santo. Pero solamente quiero hacer hincapié en el primero. Deidad, como dijo el hermano, porque es Dios. Es personal, porque es una persona. Se relaciona. Tiene las características de la personalidad: intelecto, voluntad y emociones. Se contrista, se puede apagar, y todo lo que ya conocemos de oída, pero que lo hacemos en la práctica. Miren qué interesante.
es, en cuanto a sus atributos, ¿cuáles tiene? Es eterno, porque dice Hebreos 9:14, por el Espíritu eterno, es santo como un título, Espíritu Santo. Podemos decir, ¿es omnipotente? Perfecto. ¿Omnipresente? ¿Es omnisciente? Bien, vamos a ver algunos versículos que ya sabemos de memoria y lo cantamos con los niños. Si subo al monte, así te encontraré. Si bajo al mar, allí tú estarás. ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, del 7 al 10. Lo cantamos. Imposible. ¿De qué me habla? Omnipresencia. Vamos a omnisciencia. 1 Corintios capítulo 10. ¿Y qué más también hace con los cristianos? Romanos 8, 26, 27. Intercede por nosotros porque conoce la voluntad de Dios. Omnisciencia. Hablemos de omnipotencia. En Lucas hay un pasaje maravilloso. Se aparece el ángel y dice a María, vas a concebir. ¿Y cómo se hará esto? Versículo 34 del capítulo 1. Pero del 30 arranca. El Altísimo dice esto de él, dice que de Jacob se sentará en el trono de David. Profecías que no se han cumplido acerca de él. Pero ¿cómo se hará esto? Vendrá la sombra del Altísimo sobre ti y te cubrirá el poder del Espíritu omnipotente. Otro de omnipotencia, versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Vemos los atributos? ¿Vemos que es Dios? ¿Y por qué hacemos lo que queremos con Él? ¿No sabéis que son templos, hermano? ¿No están cayendo en cuenta que el tiempo se va y están viviendo su vida para sí mismos? Yo todos los días lo digo, pero ustedes tienen que decir, ¿qué es lo que creo acerca de ti? ¿Qué voy a hacer con Cristo? Ustedes, hermanos, tienen que empezar ya a andar hacia adelante y decir, Señor, dame entendimiento para entender que esto no es religión, es una relación permanente. Estará en ustedes, con ustedes, sobre ustedes. Porque los discípulos, aunque Jesús sopló sobre ellos, así como en Génesis 2:7, el aliento de Dios en hebreo y en griego, fortaleza, y su morada no podía hacer nada hasta que no sean investidos por el Espíritu Santo en Hechos 2. Y vos y yo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. El primer punto, ¿en quiénes mora el Espíritu Santo? En todos los que han creído. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19. Segundo punto, debemos distinguir que Pablo les exhorta a los hermanos. Miren, había un pecado grande en 1 Corintios 5, el joven inmoral, pero había divisiones. Habían hecho grupos, ¿se acuerdan? No eran incrédulos. ¿Le habla a quién? A hermanos. Debemos distinguir que Pablo le exhorta a creyentes. No hace del hecho, si hay pecado, no, esas personas no mora el Espíritu Santo. No. Sin excepción moraban aquellos que habían creído ¿en quién? En Cristo. ¿Vamos bien? El pecado sí estorba. El pecado, escuchen bien la distinción, voy a ser bien clara. No saca la presencia, sino disminuye el poder de su presencia. El poder de la presencia del Espíritu Santo tiene que ver con la plenitud. No saca la morada, la presencia en nosotros. Por eso hay gente, no hay presencia. ¿Y qué va a decir? No orás, no lees la escritura, no te congregás, venís cuando vos querés. No, pero cuando estemos delante del Señor, porque todos somos pecados, no venga con ese verso. Porque el Señor conoce las intenciones. Y yo decía más, antes que salga una palabra de tu boca, el Señor sabe. Puede estar sentado acá y con un corazón así duro, como una piedra caliza. Pero puede estar ahí meditando y pensando, diciendo, realmente no estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo puede ser el Espíritu Santo que algunas personas rápidamente cambian de actitud y en la práctica dicen, acá tienes razón, Señor, te estoy fallando? Y otras personas son tosudas.
golpean contra cosas, contra el aguijón, ¿no? Les gusta golpearse contra la pared. El Espíritu Santo, cuando hace una obra de salvación, la hace siempre. Pero el Espíritu Santo, cuando convence de ciertos pecados, a través de la palabra, las personas, en esa sinergia, en esa cooperación, o se doblegan a su voluntad o hacen la suya. ¿Entendiendo o no? ¿Sí o no? Le pongo un ejemplo más claro. El Espíritu Santo convence de un único pecado. Es incredulidad, ¿sí o no? Pero la ley de Dios, justamente, y la conciencia, convence a los hombres de pecados particulares. Pero eso no salva. ¿Lo entendieron? Bueno, espero que lo hayan entendido. ¿Viste que aquel se dio cuenta que hizo mal? Claro, la conciencia. El Espíritu Santo es el único que hace una obra de salvación en nuestras vidas. Y si ya la hizo, no juguemos con el Señor. Él mora en nosotros. Vamos a ver que se contrista también. O sea que no se saca eso. No, una persona porque peca no posee mal Espíritu Santo. No existe eso de que, este pecado, no, esto no me perdona. Dios perdonó todos nuestros pecados en la cruz. No, este cierto pecado, no, ya no tengo mal Espíritu Santo. A ver, ¿cuántas veces entonces no iba a permanecer en ustedes? Hubiese dicho, cuando ustedes pecan, el Espíritu se va. Pero cuando ustedes se arrepienten, vuelve. Hermanos, ¿cuántas veces tuvo que volver el Espíritu Santo? Tercer punto importante. El Espíritu es una dádiva. No es que se merece, no es que se recibe por merecimiento u obra. En Hechos 11:17, Pedro dice, a ellos también les fue dado. ¿Por qué voy a estorbar a Dios? El don le fue dado. Es una dádiva, es un regalo. ¿Está bien? No es por mérito. ¿Ok? Y es sin excepción, ¿eh? No, aquel creyente no sé si le fue dado. No, el que ha creído en la obra de Cristo le fue dado. Cuarto punto. Si no hay Espíritu Santo en la persona, ¿es algo o no? ¿Vamos? Si no hay, no. Si no hay, bien, si no hay, no. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen en Juan, nos dicen en Judas, y nos dice Jesús. Fíjense, estará en ellos. ¿Me siguen? Judas dice de los falsos apóstoles, aunque hacen cosas espectaculares, que ellos no tienen el Espíritu. Versículo 19. No tienen el Espíritu Santo. Ya tenemos un versículo. Después tengo dos versículos acá apuntados que son interesantes y hablan de lo mismo. 1 Corintios 2:14. ¿El hombre natural? Bien, perfecto. Y Romanos capítulo 8, versículo 9, la parte B. Miren, son tres versículos que apuntan que la persona que no tiene el Espíritu, obviamente porque no ha creído en Cristo, no es salvo. Parte B. Capítulo 9, versículo B. Versículo 9b. Pero si entendiste, ya está. Vamos a la primera parte. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. O sea, que lo que hace una diferencia entre una persona salva y no salva es el Espíritu Santo. Judas 19, 1 Corintios 2:14, el hombre natural, y Romanos capítulo 8, versículo 9b, nos muestra que el que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. El que no tiene morada. ¿Cómo sé, David, soy salvo? A veces me hacen esa pregunta, hermano. Yo sé que soy salvo. No siento. Punto número 5. La morada es inseparable del Trino Dios. Porque 1 Juan 3:24 dice que me ama, guarda mis mandamientos y el Padre lo amará. La morada de los creyentes, Colosenses 3:11, Cristo mora en nosotros, porque es en todo y en todos. Y la morada del Espíritu Santo, o sea que hay una morada universal del Trino Dios en nosotros. Vendremos y haremos morada. ¿Lo entendiste? Bien, entonces pasamos a esto. Su morada es permanente. No existe ningún pecado que pueda sacar este hecho. La morada es permanente. Nadie puede retirar al Espíritu Santo. Pero David dice que no quite de mí tu Santo Espíritu. Ya hablamos que era el poder de su presencia lo que venía sobre él. ¿Sí? El pecado no confesado afecta al ministerio del Espíritu Santo. No afecta a su morada.
No afecta la presencia de que está, sino el poder de su presencia. ¿Está bien? Y el poder de su presencia tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 5:18, antes bien, ser controlados por el Espíritu. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos. Es un mandato del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos ser llenos? Por la primera razón. Las 3 veces que aparece en la palabra Efesios 1:13, podemos hablar de Corintios, 2 de Corintios 1:22 y Efesios 4:30. Las 3 veces aparece el sello del Espíritu Santo. Las 3. Las 3, el sello del Espíritu Santo está unido con la morada. El sello porque somos propiedad de Él. ¿Por qué debemos confesar el pecado? Para no contristarlo. Lo último que dijo Jorge. No contristéis al Espíritu. ¿Se acuerdan la personalidad de Dios que hablamos? En cuanto a lo que Él es. Él se aflige. No lo contristemos, hermano. Punto número 7. El problema es la percepción de su morada. ¿Cómo sé que el Espíritu no solamente mora en mí, sino que está haciendo una obra en mí? Bueno, ustedes ven que no todos los cristianos crecen de la misma manera, ¿verdad o no? O al mismo ritmo. Pero les voy a decir algo. La conciencia puede engañarles. Acusa, defiende, pero ustedes se pueden autoconvencer, y yo también, de que estamos bien, pero estamos re mal. Miren el gobierno. No, estamos bien. Estamos mal. Y no lo ven. ¿Sabe lo que hacía Isaías? Dios le mandaba. ¿Y sabe que decían ellos? A lo bueno llamaban ¿qué? Mal. ¿Y a lo malo? Bueno. Y a ver, vamos de vuelta, hermano. A lo malo bueno y a lo bueno malo. El mismo tiempo de hoy. Todos se lavan las manos. Poncio Pilato dijo, háganse cargo ustedes. Cristo dijo, no hace falta que vos lo digas. Yo debo ir ahí a la cruz. También para poder decir que soy el único Salvador. La percepción de su morada no se basa en lo que yo sienta o experimente. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos 2 formas de comprobación. Tenemos la palabra, que es la más segura, Pedro lo dice porque él lo vio a Jesús también, y la experiencia. Pero la experiencia, si yo no estoy en comunión, y el poder del Espíritu, escuchen, comunión y poder, que vienen justamente del estar con Él, en relación con Él, entonces va a ser así. La experiencia va a ser engañosa. Va a haber momentos que vas a decir, yo no soy cristiano. ¿Por qué? Porque las personas que se basan por la experiencia tienen esa duda de salvación. Porque siento, hoy no siento, mañana siento un poco, otro día siento un poco más, hoy me resiento. El sentimentalismo por arriba de la palabra de Dios. No, la más segura, es sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que al momento de creer en la obra de Cristo, fui salvo. Ahora, ¿qué pasa con una persona luego de creer? Hizo morada del Espíritu y no está el gozo, ni la paz, ni nada de eso. Porque la llenura del Espíritu es la que hace fluir y surgir ¿qué? El fruto del Espíritu. Entonces el pecado no confesado, ¿qué es lo que hace? Nos aparta de la comunión con Dios porque no estamos limpios y la presencia, el poder de la presencia no fluye en nosotros. No hay ganas de orar, no hay ganas de ver a los hermanos. Capaz que dicen como el chavo, ¿no? Decirle que no estoy. No tienen ganas de estar con los hermanos. Esos son alerta roja para nosotros, hermanos. En Gálatas 22:23 habla del fruto del Espíritu. En cambio, por las experiencias, pueden no confirmar la presencia del Espíritu Santo. Porque las experiencias son engañosas. Si en nuestras vidas hay pecado, tendremos pocas evidencias de su poder. O quizás ninguna, que es lo que yo creo. Hay pastores que me discuten de este punto, no me importa, los que estén mirando. Hay personas que dicen, ¿cómo de ahí puede una persona ser salva y nunca? Sí, hermano, porque no ha crecido. Quedó en bebé y nunca creció. La manifestación del poder del Señor y la comunión se da en la relación con... Si no es Jesús, ¿para qué va a decir? Miren que le dejo el Paracleto. Miren que por medio de Él van a conocer a mí, al Padre y mucho más. Y encima estamos lejos de saber lo que Jesús está haciendo ahora. Imagínate, no va a entender Apocalipsis nunca. Porque está lejos. Necesitamos mojar nuestro corazón de vuelta y venir ante la presencia del Señor. Ahora, si hay pecado,
y es un estorbo. ¿Por qué no hacemos lo que dice 1 Juan 1:7? Si alguno ha pecado, hasta el 9, confiéselo, porque todos somos pecadores, ¿o no? Pero si alguno ha pecado, tenemos abogado. ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué queremos pagar con nuestras obras y nuestro esfuerzo? Si tenemos a Cristo, ¿por qué no pedimos la ayuda necesaria? Señor, me ocurre esto en mi estudio, esto en mi trabajo. No sé qué hacer de la vida, solamente sé que existo. Le pinta un Descartes, un Platón, se empieza a pirar el tipo y empieza a decir esas cosas en la iglesia. Solamente existo, no sé qué hacer. No, hay un propósito, ya lo hemos hablado. Jesús dijo, para esto he nacido, para esto he venido, y a nosotros nos plantea que hay un propósito para todo aquel que está en Él. No está solamente por estar o ocupar un lugar. Estamos con un propósito. El Espíritu Santo vino a hacer morada, porque cuando Jesús estaba con ellos, Él era el Paracleto. ¿Y por qué hace morada el Espíritu? Porque sustancialmente es Espíritu y habita en un cuerpo. ¿Para hacer qué? Sus ministerios. Llenarnos de Dios. Hoy, mi hermano, fue maravillosa la madrugada. El trinar de los pájaros. Ay, Señor, qué maravilla. Y escuchar al Señor en su palabra. Y si, ¿cuán poco lo consideramos a Dios? ¿Cuán poco realmente consideramos a Dios? Es un momento para decir, estamos mal, Señor, queremos más de ti, pero menos de mí, menos de nosotros. Decimos con nuestra boca, estamos llenos del Señor, pero muy poco estamos rendidos a tus pies. ¿Y cómo podemos, esa cosa necesaria que le dice, mirá, Marta, vos estás afanada, pero a María no le será quitada esta? ¿Dónde estaba María? A los pies del Señor Jesús. Amén. Señor, si yo no confieso y sigo en la misma, esto impide el obrar del Espíritu Santo si no confieso mis pecados. En el cristiano, y puede llevar a dos cosas. Les hace pensar que están bien, bajo la bandera del amor de Dios, y que Él perdona. ¿Estamos excusados de responsabilidad por eso? ¿Estamos excusados de responsabilidad por saber que Dios perdona y que Dios es amor? No. O en otro caso, le puede llevar a pensar que el Espíritu Santo no mora en él. Porque el crecimiento del cristiano no es igual, ni al mismo ritmo en todos. Es por eso que no debemos pensar nunca que no está presente. Si creíste, creíste. ¿Amén? Es una certeza, tenés que tener vos, una convicción. Octavo punto. La mala interpretación con relación a la presencia surge por estos problemas. Vamos a ir a Hechos 5:32 rápidamente. Por favor, síganme en la lectura, entonces pueden entender esto, ¿no? Versículo 32, dice de esta manera: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Esto puede significar que la persona recibe el Espíritu Santo al que obedece a Dios, y los que no obedecen no tienen el Espíritu Santo. No. Si siguen el versículo 7 del capítulo 6, explica que estos que eran incrédulos, escribas y demás, el Sanedrín, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Espíritu Santo iba a residir en aquellos que tenían obediencia a la fe. Obediencia es a la fe del Evangelio de Cristo, hermanos. Aquellos que creían en Cristo, el Espíritu Santo iba a morar. ¿Lo entendieron? No alguien que obedece o no obedece no tiene el Espíritu. Esto puede ser una mala interpretación y ahí está la solución bíblica. ¿Lo entendimos o no? En el capítulo 8 tenemos el tema de Samaria, que lo vamos a tratar más adelante. Vemos que la fe de Cristo, el creer, es en el Evangelio de Él. Romanos capítulo 1, versículo 5, dice: apóstol a los gentiles para la obediencia de la fe. ¿Estamos entendiendo? ¿La fe de quién? Del Evangelio de Cristo. Hebreos 5:9, perfeccionado para la obediencia de la fe. Obedecer tiene que ver con ¿qué? Con el Evangelio de Cristo. Y ahora escuchen con mucha atención. ¿Qué pasó en Hechos 2 cuando descendió el Espíritu Santo y todos fueron investidos por el Espíritu? Les dio la autoridad, empezó lo que es la iglesia naciente o inicial, eran mayormente judíos, ¿sí? La gente lo escuchó hablar en su idioma de nacimiento, ¿sí?
Eran lenguas idiomáticas que fueron predicadas a causa de este que murió. Y en un momento dice, ¿qué haremos a todo esto? Arrepiéntese y bautícese en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ya lo hemos tratado ese punto. ¿Qué pasa en Hechos 8? Que el Evangelio llega a Samaria y las personas tenían solamente el bautismo de Juan y habían recibido la palabra. ¿Por qué todavía el Espíritu Santo no había hecho morada? Fue la única forma y particular, la única, donde Pedro y Juan vienen y ponen sus manos y recibe el Espíritu Santo. ¿Quién puede explicar eso? No hay pensamiento que pueda explicar sino de las Escrituras. Había un cisma con C, un cisma entre los samaritanos y judíos, y era demostración de Dios de que esto no iba a traer dos iglesias madres, una de judíos y una de samaritanos, sino que iban a ser uno conjuntamente como cuerpo de Cristo. Y la mayor demostración iba a ser abolir la división por medio de dos judíos que iban a imponer sus manos sobre ellos. ¿Vamos bien? Hechos 19, Apolo le habla, viene Pablo y dice, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Pero ¿cómo si no? Nadie nos dijo que había Espíritu Santo. Tenían el bautismo de Juan, pero ni aún así habían entendido que era bautizarse como anticipo del Mesías. No lo habían comprendido porque Jesús ya había muerto y resucitado. Entonces ahí reciben al momento de creer. Cornelio, Hechos 10. Cuando recibieron la palabra, vino sobre ellos el Espíritu, y el Espíritu hizo morada. Y estas personas, cuando recibieron el Espíritu, hizo morada. La única excepción fue Samaria, que no eran gentiles, eran mestizos, por decirlo así. ¿Está bien? Tremendo, ¿no? El Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo obrando. Punto número 9. ¿Puede retirarse el Espíritu Santo entonces? No. Primera de Samuel 16, 14, Salmo 51, 11, son malas interpretaciones. Lo de David, lo de Saúl y demás. En Lucas 11:13 se puede usar con una mala interpretación, también estaba viendo, porque la gente piensa que puede retirarse y pedirlo de vuelta, usando este versículo. Una mala interpretación. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Yo pido Espíritu Santo y viene. No pido Espíritu Santo, viene. Ven, 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 Espíritu Divino. Vino en Hechos 2. Eso seguimos cantando, ¿no? Bien. O sea que eso es un error. Hay un carácter temporal antes del Viejo Testamento. Antes de la cruz. Hay un carácter temporal. Pero después de Hechos 2 hay algo permanente. Punto número 9. Parecería que el Espíritu Santo demoró en Samaria, ¿no? Parecería que ellos recibieron la palabra y después hizo morada el Espíritu. Que después de la salvación vino el Espíritu Santo. Parecería. Algunos creen que la presencia del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. Por eso dice, no, los bautistas no tienen el Espíritu Santo, porque tienen que hablar de lengua. Bien. Todo, ¿lengua qué es? No son. Necesité un intérprete alienígena. Bien. Sin embargo, en Hechos 10 vemos que al momento de creer recibieron al Espíritu Santo. Lo pueden corroborar en Hechos 10 con Cornelio. Al momento de creer, en ustedes y en mí, y de hecho en adelante, para los gentiles sobre todo, salvo a excepción de Samaria, todos los que creen, el Señor hizo morada por su Espíritu Santo. No pasa nada, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Está bien? Ahora, no hay dos iglesias madre, una de judíos y una de samaritanos. Entendemos el punto. Punto número 10. El pasaje de Hechos 19, versículo del 1 al 6, está diciendo que la morada del Espíritu es posterior a la salvación. Lo que hablé de que algunos vinieron y le dijeron, nosotros fuimos bautizados por el bautismo de Juan. Les pregunto, ¿el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la salvación? No, no habían entendido ni el bautismo de anticipación al Mesías, porque el Mesías ya había muerto, había sido, mi hermano, se había resucitado, no sabían nada de lo que estaba diciendo.
ni tampoco por qué los bautizaban. No entendieron, no comprendieron. Entonces vemos que lo de Juan era preparatorio. Ellos creyeron cuando Pablo les explicó, léanlo, y van a ver que cuando Pablo les explicó las Escrituras, entendieron acerca de la fe en Cristo Jesús. Nosotros debemos cerciorarnos qué es lo que cree la gente acerca de Jesús. No habían entendido ni el bautismo de Juan. Punto número 11 para terminar. Dios es el que unge. Dos pasajes, Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 14, fíjense que Dios es el que unge. Hechos 10:38, dice que Dios ungió a Jesús y por esto hizo prodigios, maravillas y demás. Pero hay dos pasajes que nos competen a nosotros, en el que el Espíritu Santo nos unge. Y si ustedes quieren verlo y examinar el último punto con nosotros, les voy a agradecer. Primera de Juan 2:27, la unción del Santo reposa en nosotros y enseñará todas las cosas. Unción, ungir. Primera de Juan 2:27. Se menciona el versículo 20 y el 27. ¿Está bien? Presten atención a lo que voy a decir ahora. Si la unción del Santo reposa en cada uno de nosotros, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Dios es luz. Cristo vive. Su Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Quién nos enseñó eso? El Espíritu Santo. ¿Quién iba a glorificar a Cristo? Juan 16:14. Y Él me glorificará a Cristo. ¿Por qué hay menos presencia en el sentido de poder? Porque falta comunión con Dios. A Dios lo conocemos la vida de experiencia a través de las Escrituras. En la oración yo le digo a Dios, pero Dios tiene muchas cosas más que decirme a mí que lo que yo le tengo que decir a Él. Contemplemos la gloria de Dios en la mañana, en la tarde. Adorar a Dios, que todavía no pudimos enseñar bien. No adoramos a Dios todo el tiempo. Es una mentira. Pero hay momentos donde podemos adorar a Dios. Alabamos a Dios, podemos alabar al Señor en nuestra casa, pero para contemplar la gloria de Dios necesitas tiempo, minutos, segundos, contemplar su gloria. ¿Quién es Él? ¿Qué es Él? Todo lo que hemos aprendido, hermano. El Espíritu Santo está unido inseparablemente, escuchen bien ahora, la morada con el ungir. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿La unción para qué era en el Viejo Testamento? Miren, capítulo 10 de Samuel. Para el vestir. ¿Sí? ¿Para qué? Para apartar, para consagrar a una persona y obtener las provisiones para lo que tiene que hacer. Les voy a dar un pasaje. Primera Samuel 10:1 y va a quedar bien claro. Cuando Samuel unge a Saúl, fíjense lo que le dice. ¿Acaso tú no tienes que gobernar sobre Israel? Miren, 10:1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? La unción lo consagraba, lo apartaba para Dios y le daba la provisión de las bendiciones de lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si la unción del Santo reposa en nosotros, el hecho que el Espíritu Santo enseñe cada vez más de Cristo va a depender de la llenura. Vamos de vuelta. El ser enseñado más y más, no quedarnos en que Dios hizo carne, va a depender de que seamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo fuimos santificados. Y ahora Él nos dice, ser santo como yo soy santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo que nos santifica. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que seamos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu. Para el final, morar y ungir tiene que ver con la enseñanza, el ungir. La experiencia plena del ungimiento se debe a la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos en nuestras vidas? Podemos decir, Señor, realmente confesamos delante de ti esto y aquello que estorba el obrar de tu Espíritu.